Silencio. Un silencio espeso, vibrante, que no augura paz. Es un silencio que respira, que avanza, que anuncia algo. Y lo peor de todo, es que nadie lo escucha. A cientos de metros bajo tierra, el calor comienza a subir. La presión aumenta. El magma se abre camino entre las rocas. Es un pulso lento, antiguo, inevitable. Sobre la superficie, los árboles se mecen con el viento. Los turistas toman fotos. La gente vive sus días con normalidad, ignorando que debajo de sus pies una bestia está a punto de despertar. Ese lugar es La Palma, una isla que flota en el Atlántico como un paraíso olvidado, pero que es en realidad un volcán disfrazado de tierra fértil. Y en el centro de esa isla late el Cumbre Vieja, una formación volcánica que ha estado activa durante siglos. Un sistema geológico que no duerme, solo espera. Su estructura interna es compleja. Como una red de venas ardientes, canales de magma se entrelazan bajo la tierra, buscando una salida, una grieta, una oportunidad. Y en septiembre de 2021, la oportunidad llegó. El 11 de septiembre comenzaron los temblores. Primero leves, después más intensos, más profundos, más seguidos. Los científicos lo sabían. La Tierra estaba hablando, y no estaba de buen humor. Los animales actuaban extraño, los sensores registraban patrones inusuales, y el aire, aunque nadie lo decía, se sentía distinto. El 19 de septiembre, a las 2:10 de la tarde, la Tierra se partió. Un estallido, una columna de fuego, y una nube negra que se alzó sobre la isla como si el infierno se hubiera abierto. El volcán había despertado. Las primeras imágenes recorrieron el mundo como una tormenta. Casas siendo tragadas por la lava, escuelas desapareciendo en minutos, personas corriendo, llantos, gritos y un cielo rojo, tan rojo como la sangre que nadie había derramado aún. Pero lo peor no era lo que se veía. Lo peor era lo que aún no había comenzado, porque esa erupción sería la más larga y destructiva en la historia moderna de la isla, y cambiaría para siempre nuestra percepción de seguridad en el Atlántico. Durante los primeros días, la lava se movía como un ejército lento pero implacable. Nada la detenía, ni muros, ni caminos, ni tecnología. Era la Tierra reclamando lo que siempre le perteneció. Y mientras los medios del mundo transmitían las imágenes, una verdad mucho más aterradora se escondía bajo tierra. Esta erupción no era el final, era solo el principio. Cuando el Cumbre Vieja despertó, no lo hizo por unas horas, ni por unos días. Lo hizo durante 85 días consecutivos, 12 semanas, 2040 horas. Cada minuto, una amenaza. Cada segundo, una cuenta regresiva. Durante ese tiempo, la isla de La Palma dejó de ser un paraíso volcánico y se convirtió en una pesadilla encendida. Las explosiones eran constantes. Las nubes de ceniza cubrían el cielo, filtrando la luz del sol en tonos sepia y gris. El aire se volvió pesado, tóxico, una mezcla de polvo volcánico, vapor ácido y miedo. La lava avanzaba lentamente, pero no por eso era menos letal. Al contrario, como un asesino paciente, devoraba todo a su paso. Casas, carreteras, campos enteros. No había nada que la detuviera, ni tecnología, ni fuerza humana. Solo quedaba observar y huir. Más de 3.000 edificaciones fueron destruidas. Más de 7.000 personas evacuadas, cientos de familias desplazadas, cientos de vidas reescritas por el fuego. Muchos salieron con lo puesto, otros ni siquiera eso. Hubo quienes tuvieron apenas segundos para decidir entre quedarse a morir o salir corriendo sin mirar atrás. Algunos no pudieron volver jamás. Lo que antes era su hogar ya no existía. Las imágenes eran escalofriantes. Una iglesia colapsando bajo el peso de la lava, una escuela primaria desapareciendo en minutos, campos de plátano carbonizados, vehículos fundidos como si fueran de papel aluminio. Y mientras tanto, el rugido del volcán era constante. Un sonido grave, profundo, como si la tierra estuviera gritando de dolor o de furia ancestral. Los científicos trabajaban sin descanso. Sismógrafos, drones, satélites, todo monitoreaba el avance del desastre. Pero no había predicción posible. No se podía saber cuándo acabaría, ni cuánto peor se pondría. Lo único cierto era que la erupción seguía. Y con cada día que pasaba, la tensión crecía. El volcán creó un nuevo delta en la costa. La lava, al llegar al mar, provocó reacciones químicas violentas.
nubes tóxicas de vapor y ácido clorhídrico se elevaron al cielo. La población costera fue alertada. Cierren ventanas, no respiren el aire, no salgan. Los días pasaron, 40, 50, 70. Y finalmente el 13 de diciembre, el volcán redujo su actividad. El 25 de diciembre, el gobierno lo declaró oficialmente. El Cumbre Vieja se había apagado. Pero lo que dejó atrás no era silencio. Era un campo de cenizas, una isla herida, una comunidad fracturada y un volcán que, aunque dormido, había demostrado de lo que era capaz y lo que aún podría desatar. Y si te dijera que lo ocurrido en el 2021 no fue el peor escenario, que en realidad fue solo un ensayo, una advertencia. Lo más aterrador del Cumbre Vieja no es lo que ya ha hecho, sino lo que podría hacer. Existe una hipótesis, temida por algunos y ridiculizada por otros. Una posibilidad que no es ciencia ficción, sino una teoría respaldada por estudios reales. Los científicos han advertido que una futura erupción podría causar el colapso del flanco occidental del volcán. ¿Y qué significa eso? Imagina una masa gigantesca de roca, equivalente al tamaño de Manhattan, desprendiéndose súbitamente de la isla y cayendo al océano con una violencia catastrófica. El impacto generaría una ola, pero no una ola cualquiera. Una bestia de agua, un muro líquido de hasta 50 metros de altura y más de 100 kilómetros de frente. Primero arrasaría la costa de La Palma en cuestión de segundos. Después, barrería con las otras islas Canarias. Y luego, se expandiría hacia el continente africano. Marruecos, Mauritania, Senegal, todo en menos de 30 minutos. Pero lo más devastador aún estaría por venir. El tsunami cruzaría el Atlántico a más de 800 kilómetros por hora. Y en menos de 8 horas, llegaría al continente americano, Brasil, las Antillas, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y finalmente la costa este de los Estados Unidos, Miami, Nueva York, Boston, Filadelfia, Charleston, todas ciudades densamente pobladas, ciudades que, según estudios, no están preparadas para una ola de esa magnitud. Las simulaciones son claras, millones de personas tendrían solo unas horas para evacuar. Y en muchos casos, ni eso. El agua entraría con una fuerza incontrolable, arrasando edificios, autopistas, hospitales, escuelas. La infraestructura colapsaría. Las comunicaciones caerían. El caos sería global. ¿Exageración? Tal vez. Pero la posibilidad existe. Y lo más inquietante es que nadie sabe con certeza cuándo podría ocurrir. El estudio más citado proviene del año 2001, realizado por el Colegio Universitario de Londres. Ellos advirtieron que una erupción violenta, combinada con una estructura geológica debilitada, podría provocar el derrumbe masivo del flanco. Desde entonces, otros estudios han debatido el riesgo, pero nadie ha podido descartarlo del todo. Y ahí está el verdadero terror. No se trata de una certeza, sino de una probabilidad. Una probabilidad que, si se convierte en realidad, tendría consecuencias planetarias. El Cumbre Vieja duerme, pero bajo la calma, la presión sigue creciendo. Y si ese flanco colapsa, el mar no tendrá piedad. Imagina que el escenario ocurre, que el flanco se desploma, que la ola nace. ¿Y después? ¿Está el mundo preparado para algo así? La respuesta más honesta es simple: no. Porque aunque existen planes de evacuación costera, simulacros y sistemas de alerta temprana, la verdad es que la mayoría de las ciudades del Atlántico no podrían reaccionar a tiempo ante una ola de esas dimensiones. La tecnología ha avanzado, pero no lo suficiente. En el caso de un tsunami de gran escala, las poblaciones más vulnerables serían las más golpeadas. Las pequeñas islas del Caribe, por ejemplo, tendrían apenas minutos para evacuar. No hay tiempo para discusiones, para tráfico, para buscar pertenencias. Solo habría una opción: correr, si es que alguien llega a oír la advertencia. Y aunque parezca increíble, hay regiones enteras sin cobertura de alerta efectiva. Hay personas que no sabrían qué hacer, ni hacia dónde correr, porque nunca se les ha dicho, nunca se les ha preparado. En Estados Unidos, las ciudades como Miami, Nueva York o Boston cuentan con planes de contingencia, pero no contemplan una ola de 50 metros, contemplan huracanes, contemplan marejadas, no una muralla de agua impulsada por un evento volcánico del otro lado del océano. ¿Y qué pasaría con las comunicaciones? Con el pánico, con los cortes de energía, con
con los hospitales saturados, con la imposibilidad de evacuar a personas en situación de dependencia, ancianos, bebés. Todo colapsaría en cuestión de minutos. Los expertos hablan de cifras duras, millones de desplazados, miles de muertos, años de reconstrucción, y lo más inquietante, podría pasar en cualquier momento, sin previo aviso, sin margen de maniobra. El Atlántico parecería volver al origen, un gigante liberado, y nosotros, solo espectadores de nuestra propia impotencia. En 2021, lo que vivimos fue devastador, pero aún controlable. Las autoridades respondieron. Hubo alertas, se salvó mucha gente, pero si el escenario del colapso se concreta, estaríamos ante una emergencia global, una cadena de consecuencias que irían mucho más allá de La Palma. Economías interrumpidas, costas enteras desaparecidas, infraestructura clave inutilizable, puertos cerrados, tráfico aéreo suspendido, mercados paralizados y, más allá de eso, el trauma. El miedo que quedaría sembrado, la sensación de que la Tierra, en cualquier momento, puede volver a rugir. Porque el verdadero problema no es el volcán, es nuestra creencia de que lo controlamos todo. Y la realidad es clara, no lo hacemos. Vivimos sobre una fuerza que no pide permiso, que no pregunta, que solo actúa. Y cuando lo haga de nuevo, si es que ocurre, lo único que quedará será resistir o naufragar. Esa es la verdad que nadie quiere mirar. Y esa es la historia que aún estamos a tiempo de cambiar, pero solo si escuchamos antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que sube, cae. Todo lo que duerme, puede despertar. Y todo lo que ignoramos, algún día, nos enfrenta. El volcán Cumbre Vieja no tiene rostro, no tiene voz, no tiene voluntad, pero tiene poder, un poder que no necesita intención para destruir, solo condiciones. Y esas condiciones ya existen. Durante siglos los volcanes han reescrito la historia del mundo. Pompeya, Krakatoa, Tambora, el Pinatubo. Cada uno, una advertencia, una cicatriz geológica, una muestra de que la Tierra no es una roca inerte. Es un organismo vivo, y a veces se sacude. La Palma fue la más reciente, la más cercana, la más ignorada, porque después del caos llegó el silencio. Y tras el silencio, la costumbre. Los turistas volvieron. Las calles se llenaron otra vez, y el mundo olvidó. Pero la Tierra no olvida. El magma sigue ahí, bajo la corteza. La presión no ha desaparecido. Las cámaras magmáticas, conectadas como venas incandescentes, siguen alimentándose desde las profundidades. Cada día que pasa, es un nuevo tic en el reloj geológico. Y algún día, sonará la alarma. ¿Será en 5 años? ¿En 50? ¿Mañana? Nadie lo sabe. Y tal vez eso sea lo más aterrador, porque cuando ocurra, no habrá marcha atrás. No habrá segundos intentos, ni margen de error. Esto no es una película. No hay héroes, ni efectos especiales. Solo tierra, fuego, agua, y nosotros frágiles, pequeños, impreparados. Este video no busca sembrar miedo, busca plantar conciencia, porque el miedo paraliza, pero la conciencia salva. El poder político no podrá detener una ola de 50 metros, y la riqueza no salvará a quien no supo escuchar las señales. La arrogancia humana jamás vencerá a una montaña que decide desplomarse. Pero aún hay tiempo, tiempo para prepararse, tiempo para aprender, tiempo para enseñar a otros, para educar, anticipar, respetar. Porque si algo nos enseña la historia, es que la naturaleza no castiga. Simplemente responde. Y cuando lo haga de nuevo, no será una sorpresa para todos. Solo para quienes eligieron no ver. Esto es Punto de Ruptura. Gracias por acompañarnos. Suscríbete si quieres seguir explorando los bordes del mundo, las grietas que podrían abrirse mañana y los peligros que preferimos no enfrentar. Porque esta serie no es solo información, es memoria y advertencia. Y si alguna vez el mar se alza y el suelo se rompe bajo tus pies, quizás recuerdes estas palabras y entiendas que no era ficción, era solo el principio.